Bienvenidos a Toledo por Tantos, un programa de la Comisión de Transparencia y Sostenimiento de la Diócesis de Toledo, que en colaboración con Canal Diocesano queremos mostraros a todos lo que la Iglesia Diocesana de Toledo está haciendo en sus diferentes dimensiones. Una de ellas es cuidar a los enfermos. Ya en la temporada pasada estuvimos viendo cómo la Iglesia está en los hospitales públicos, y esta vez también nos vamos a centrar también en la labor que hacen los sacerdotes del Hospital de Talavera de la Reina, y vamos a ver cómo su labor también es importante y es necesaria, y cómo todos también debemos colaborar con ellos. Vamos a ver. ¿Cuál es la realidad de un sacerdote en este centro, ¿no? En un centro público donde hay una realidad concreta que es, pues eso, ¿no? La realidad de la cruz? Pues atender a la persona. No son enfermos, sino son personas que tienen una enfermedad. Amén de problemas que llegan aquí también a este centro y mil cosas más. Entonces estamos pues como nuestro Señor, a todo, no solo a la administración o para la administración de sacramentos, para celebrar la Eucaristía diariamente, para atender cualquier tema espiritual, no solo de los pacientes, sino también de los familiares y del personal de este centro, sino también pues para tratar cualquier tipo de cosa que a lo mejor no se comentaría con otras personas, pero que ven en el capellán a alguien cercano, aunque parezca mentira, pero ven en el capellán a alguien cercano con quien compartir temas de cualquier índole, es curioso. Y hay gente que en este siglo XXI dice, bueno, esto ya es algo del pasado, ¿no? Donde la Iglesia estaba inmiscuida en temas de política, tenía un poder, estamos en un estado laico, en realidad es un estado aconfesional. Estamos en un estado aconfesional donde no tiene sentido pues eso, una capilla en mitad de un hospital, que haya sacerdotes dedicados aquí al hospital. ¿Cómo podemos justificar esto, ¿no? ¿Cómo se puede justificar la presencia real de Cristo en la Eucaristía y de los sacerdotes representando a Cristo, ¿no? En mitad de un hospital público? Pues es curioso también. No es una oferta que nosotros hacemos. No vamos a empujones, a codazos, abriéndonos sitio para estar en los sitios. La gente lo busca, lo pide, lo reclama y por naturaleza. Es curioso ver cómo este lugar es un foco privilegiado para eso. Estamos en la sacristía alguna vez con la puerta entreabierta y entra alguien pensando que aquí no hay nadie y se pone delante del sagrario, se pone delante de la Virgen o delante de ellos mismos, en la realidad del momento que están viviendo. Y tienen unos monólogos, tienen unas expresiones, sacan la espiritualidad, o mejor dicho, la necesidad de conectar con alguien ante las inseguridades que le rodean. Y esas inseguridades las ponen delante de Dios a su modo, a sus formas, pero no es algo que nosotros hayamos hecho por oposición, sino que estamos aquí porque la gente, las personas, y lo traemos de fábrica por naturaleza, lo sabemos, pues necesitan al Señor. Aunque no sepan cómo ni de qué manera, necesitan la presencia de la Iglesia. ¿Cómo contactan con vosotros? Bien, pues la mayor parte porque nos dejamos ver. De hecho, aquí cuando dicen, no, es que he estado en la capilla 20 veces y no le hemos visto, digo, pues estamos en la capilla en nuestros ratos de oración no celebrando la Eucaristía, una confesión, pero estamos sobre todo, nuestro campo de trabajo es el pasillo. Y entonces nos ven y está el busca, suena pues por el control de enfermería o por el propio médico, la familia llama al control de enfermería, póngame con el capellán. Son estas dos vertientes, que nos llame el control de enfermería o que nos ven por los pasillos, padre, puede venir don, que nos conocen también, puede venir a atender a mi familiar, puede.
así. O sea, a lo mejor ahora mismo, por ejemplo, un familiar o una persona que venga al hospital y que quiera también recibir la ayuda o la asistencia espiritual, ¿no? Para sanar también el alma, lo mejor es acudir al control y que os busquen a vosotros. Sí, 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 porque el Busca es nuestra arma de trabajo, las 24 horas del día, los 7 días a la semana y todos los días del año. Cuando dicen, que no sabemos que estaban ustedes aquí por la noche. Hacemos noche, dormimos aquí. No hay un solo minuto a lo largo del día en que no esté el capellán de una u otra manera. Cuando no el que no le encuentra es el que no quiere. ¿Cuál es, don Eloy, la labor o el día a día, digámoslo así, de un sacerdote pues eso, en el hospital? ¿Qué hacéis normalmente? Pues principalmente nuestra labor, como bien se nos ha dicho, es una labor sacramental y presencial. Una de las maneras de estar presente es precisamente las visitas, ¿no?, a las habitaciones. Es principalmente lo más central de nuestra actividad. Entonces, cuando nos damos normalmente el cambio entre un capellán y otro, nos entregamos más o menos cuáles son las visitas que tenemos que hacer. Cambio? Normalmente lo hacemos a las 9:30 de la mañana. Esto es horario ya post-COVID. Hubo que cambiar todo y adaptarlo también según las circunstancias, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando hacemos el cambio, nos entregamos tanto el busca, que es como el relevo, que ya nos damos oficialmente, junto con el informe más o menos de las personas que tenemos, o que si hay algún caso particular que merezca comentarlo, o si hay algo especial a lo largo del día. Entonces, uno de los momentos más principales de la jornada es la Santa Misa, que es a las 11 de la mañana. Otro momento también fundamental en la capilla es por la tarde a las 7 solemos tener el Santo Rosario. Hasta hace muy poquito hemos tenido también exposiciones Santísimo. Había un grupo de adoración que con el COVID quedó bastante resentido. Entonces, aunque hay alguna reunión esporádica, ha perdido un poco la continuidad, también por circunstancias personales, ¿no?, de la gente que iba viniendo, ¿no? Y también en algún momento puntual del año, especialmente en torno a la Virgen de Lourdes, se hacía aquí en el hospital la adoración nocturna masculina. Entonces se solía hacer toda la exposición por la noche y lo propio, ¿no?, de una adoración nocturna. También, como digo, con el COVID ha quedado todo bastante un poquito... Por lo tanto, una de las cosas que podemos demandar, ¿no?, en el sostenimiento de la Iglesia respecto a esta dimensión que es la pastoral en el hospital es la búsqueda de voluntarios, ¿no?, en el hospital. Casi siempre salen solos, ¿eh? Es cuestión un poquito vocacional. Antes también venían incluso de las parroquias los grupos de la Legión de María. Entonces se trataba de animar un poquito a los enfermos, incluso si había enfermos de sus parroquias, se venía como esa obra de misericordia, que es visitar a los enfermos. Hoy en día, con las restricciones propias, pues ya no hay ese visiteo. Simplemente es el acompañante que está con el enfermo y vamos si nos llaman, ¿no?, principalmente para atender esos casos. Luego, voluntarios, gracias a Dios, no nos faltan, en el sentido de que la labor de los seglares es muy importante. Son los primeros que localizan la necesidad, incluso personal, por ejemplo, del hospital, tanto sanitario como no sanitario. Cuando viene alguna persona conocida y demás, ¿no?, se ponen siempre en contacto con la familia, porque es un apostolado muy bueno el animar a participar de este servicio religioso que se nos ofrece en el hospital. Por ellos, por ti, por tantos. La Iglesia debe estar con los más necesitados y a veces los enfermos debe llevar o saber estar a los pies de la cruz, ¿no? La Iglesia debe ser el cirineo de muchos enfermos que a veces les cuesta llevar la cruz, incluso de sus propios familiares. La labor de la Iglesia en los hospitales no solamente es el estar para decir misa o dar el sacramento de la unción de enfermos, sino que la Iglesia está para acompañar
en los momentos más concretos y más difíciles, ¿no?, de una persona, que es en el momento de la enfermedad, o incluso a veces también en el momento de la muerte, de la despedida, del último adiós. Y por eso queremos adentrarnos en cuál es la labor de los hospitales y de los sacerdotes, concretamente en los hospitales y en los hospitales públicos. Porque creemos que, bueno, que no tiene una labor concreta, pero hacen mucho y dan de más. Por eso queremos tener aquí a don Eloy, uno de los capellanes del Hospital de Talavera de la Reina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto. Don Eloy, ¿cuál es la labor del sacerdote en un hospital? Principalmente ser presencia de Dios en medio de esa necesidad tan grande como es la enfermedad, una época de la vida en la que todos pasamos, de mayor o menor gravedad, pero todos pasamos por el hospital, bien porque estemos enfermos o porque acompañemos también a alguno de nuestros familiares. Y es eso principalmente la cara visible de la Iglesia en medio de tanto sufrimiento. ¿Cuántas horas pasas en el hospital? Bueno, nosotros las horas son ilimitadas porque normalmente hacemos guardia de 24 horas, es decir, entramos un día, salimos otro, o en el caso de alguno también un par de días según también los turnos, ¿no?, sea de la semana. Pero la presencia es permanente, siempre hay un sacerdote, sea uno u otro, siempre hay un sacerdote disponible. ¿Cuántas horas pasa usted a la semana? En el hospital yo al mes son más o menos unas 48 horas por semana, suelo pasar, porque entro el lunes y salgo el miércoles por la mañana. ¿Seguidas? Seguidas, sí. Vamos. Y hay gente que puede decir, bueno, a la Iglesia le conviene porque saca un rédito de tener, porque muchas veces esto la gente no lo sabe, pero en los medios de comunicación cuando se dice, no, este es el dinero el Estado aporta a la Iglesia, ¿no?, y aparecen cifras pues a veces muy grandes, ¿no?, pero es para pagar estos sueldos, para pagar los sueldos de los capellanes, de las personas que están pues en centros públicos para ayudar pues en eso, ¿no?, en su labor. Y también, que hablaremos en otros programas también de ello, y hemos hablado también de ello, en los conciertos que tiene con colegios. Eloy, pero puede decir la gente, bueno, pues es que la Iglesia se lleva un dineral de esto. ¿Cuánto cobra usted de la Junta? A ver, en mi caso, como yo tengo media jornada en el hospital, porque comparto la pastoral con también ser párroco de 3 pueblecitos, Alcolea de Tajo, El Bercial y Azután, me paga la mitad. Entonces, es decir, más o menos unos 500 euros recibo por parte del SESCAM y el resto hasta completar la nómina de un sacerdote normal del arzobispado. O sea, que usted cobra 500 euros por media jornada, el que esté en jornada completa, unos 1.000 euros más o menos. No llega, pero no vamos, llegas. Por ahí andan, sí. Por lo tanto, no es un dineral tampoco el que ustedes... No, salimos baratitos. Y sin embargo, mucha labor, ¿no? Porque a veces hay mucha labor de psicología dentro de... Muchas veces somos cortafuegos, ¿eh? Hay ocasiones, especialmente quizás después desde la pandemia, que hay los nervios como a flor de piel, pues muchas veces se calma a la gente cuando habla con el sacerdote, ¿no? Y ya no se dan ganas de querer tanta justicia quizás por otras partes, ¿no? Especialmente cuando ha habido pues alguna muerte en soledad o alguna cosa así que ha sucedido. Pero principalmente, como dice, labor psicológica muchísima, porque es un acompañamiento personal, ¿no?, de la persona, aparte del sacramental. En el hospital también tenéis una labor de formar parte de, bueno, pues también del asesoramiento bioético y ético, ¿no?, del hospital. Eso es. En el comité de ética del hospital suele estar presente también el capellán, cuando hay alguna cosa así extraordinaria. Yo no conozco ningún caso, por lo menos los 4 años que llevo yo ejerciendo ahí en mi ministerio, pero sí que tiene esa presencia. Y también, aparte de psicólogo, de estar presentes en el comité bioético, hay a veces que personas que no entiendan bien el tratamiento que puede recibir su familiar, y que incluso a veces ese tratamiento puede sonar como que está en contra de la moral de la Iglesia, acuden a vosotros también para informarse. Sí, preguntan, porque no solamente es en el caso de restar vida, hay a veces que se prolonga también demasiado, ¿no?, lo que se llama encarnizamiento terapéutico. Entonces, a veces también sí que te piden, pues a lo mejor interceder, o si tienen creencias religiosas esa persona, pues un poquito pues ponerse ya en manos de Dios y se preparando propiamente lo que es para la muerte, ¿no?, más directamente. Como sacerdote, aunque estás a media jornada y también tienes un pueblo, ¿cómo es ser constantemente cirineo de tantas cruces? Pues es muy consolador también, y a veces cuando estamos, como decimos popularmente, a por uvas, que no nos enteramos de las cosas, uno se da cuenta de que está presente pues en momentos fundamentales de la vida de la persona, que es cuando entrega su alma a Dios,
Y eso te hace recapacitar también mucho, ¿no? Que somos testigos muchas veces de lo eterno, ¿eh? Aunque estés viendo pues una persona que está ya como una pavesita, especialmente cuando es un abuelito, ¿no? Que está muy consumido, pero ahí estás por lo menos al oído, que esté escuchando el nombre del Señor, las letanías de los santos, cosas que consuelan no solamente al enfermo, sino también a la familia, ¿no? Que sienten esa cercanía de Dios. Desde el COVID desapareció una labor importante que había en el Hospital de Talavera, que era el de visitar a los enfermos por parte de voluntarios, que lo hacía la Legión de María y alguna parroquia, ¿no? De Talavera. Desde el hospital queréis recuperar esto, ¿no? Yo creo que sería conveniente. También hay que ver un poco cómo están ahora las leyes, cómo están las cosas, porque es verdad que no ha recuperado el hospital lo que era la antigua normalidad. Es decir, es verdad que a veces los pasillos estaban abarrotados de familiares, especialmente el fin de semana. Ahora entran el justito, ¿no? El que está permitido, pues según en el control, ¿no? de la entrada. Pero sí que sería bueno, ya ponerse de acuerdo también con la gerencia propia, ¿no? del hospital, recuperar esa labor, porque es de acompañamiento, ¿no? Y incluso mucha gente que también está sola, porque es que no tiene, o sus hijos están trabajando y no pueden estar las 24 horas o por la noche, ¿no? Porque hay mucha soledad en el hospital, ¿no? Eso sí, es principalmente uno de los lugares donde se ve los límites, ¿no? de la persona humana, ¿no? Incluso pues, muchas carencias en muchos sentidos, ¿no? Hay mucha gente pues, que no tiene familia o que no se habla con ellos, ¿no? Son cosas que todos conocemos casos, ¿no? y que pasan ahí meses incluso, algunas personas pues, ingresadas. Sobre todo en la zona, ¿no? En la parte que a lo mejor sea más de inmigrantes, ¿no? También. Aparte También, de todo hay, pero también es verdad que hay mucha gente que viene de fuera. Además, nuestro hospital tiene un área integrada, ¿no? Que se llama así, como por así decir, lo que abarca, ¿no? de territorio muy extenso, porque incluso tenemos parte que no es de la diócesis de Toledo, que es de la provincia de Ávila. Todo el Valle del Tietar, desde Candeleda, ¿no? hasta Sotillo de Ladrada y demás, bajan también a Talavera. Y también pues de la zona nuestra de Toledo hasta los Navarmorales, es decir, que es bastante amplio la cantidad de pueblos que, no sé, son más de 80 quizás los pueblos que tienen referencia a Talavera. Y también, pues eso, hay mucha gente que viene de fuera y muchas situaciones raras, cosas que pasan, que les ha pasado estando simplemente de viaje. O sea que... desde los hospitales también tenéis cierta ayuda de Cáritas, ¿no? O sea, también tenéis un apartado, como las parroquias, ¿no? De Cáritas. Siempre, en primer lugar, siempre se pone de acuerdo la capellanía con el trabajador social del hospital. Por ahí suele ser más o menos el puente, ¿no? Y luego, si el trabajo social no ayuda en ese sentido, se recurre a Cáritas, que son los que tienen los medios para poder ayudar en el acompañamiento, por ejemplo, pues de dependencias o de cosas así, ¿no? Que muchas veces nos encontramos. Por lo tanto, el Hospital de Talavera ahora mismo necesitaría como 2 apartados para sostener su labor de la Iglesia en el hospital. Sería, por una parte, el voluntariado, ¿no? Que es muy importante. Sí, fundamental. Y bueno, los dos que estamos, tú como capellán del hospital y yo como sacerdote de la ciudad de Talavera, pues vamos a intentar fomentar ahí la pastoral juvenil de voluntarios, ¿no? Un despertar, por lo menos, de esa conciencia, ¿no? De ver que también tenemos ese deber cristiano de acompañar al enfermo, no es una obra de misericordia. Y luego, por otro lado, también, pues eso, ¿no? También la parte caritativa, ¿no? Porque hay veces, pues esos familiares que a lo mejor sus familiares son de lejos, no tienen dónde alojarse, no tienen dónde estar acompañándose, no tienen ni siquiera dónde ducharse ese familiar que está acompañando, porque no tienen ni dinero para pagar. De hecho, en Toledo lo tienen un poquito más arreglado en ese sentido. Al haber más hospitales y alguno, por ejemplo, como el de parapléjicos, ¿no? que es de largas estancias, pues creo que tienen alguna cosa así preparada para poder ayudar a esos familiares, ¿no? Para alojarse simplemente o lavar la ropa, cosas muy, muy sencillas. Hemos visto la capilla en el vídeo, una capilla además que tiene como eso, ¿no? Como mucha familiaridad, ¿no? Con los POSIT, etcétera, ¿no? Habrá gente que se pueda plantear, oye, ¿y qué pinta una capilla en mitad de un hospital? ¿Esto se podría utilizar para poner camas en el COVID, por ejemplo? Pues sí, y de hecho podría disponer, porque es verdad que la capellanía, el servicio religioso, es un servicio que da el SESCAM, por los acuerdos, ¿no? que tienen con la Iglesia. Y especialmente, pues si hubiese necesidad, posiblemente podrían disponer de ella, ¿no? Sin embargo, incluso en picos tan altos como el COVID, se mantuvo y desde luego fue un verdadero refugio para muchísima gente, especialmente trabajadores, porque familiares no había, los enfermos no salían de las habitaciones y muchos trabajadores por lo menos se descansaban ahí un poquito, se reconfortaban, ¿no? delante de Dios o se desahogaban, porque había situaciones muy, muy límites también. Por lo tanto, es necesario, ¿no? La capilla ahí. La capilla es fundamental.
que la presencia de Dios en medio de ese sufrimiento. Y es verdad que aunque está escondidita, el que sabe dónde está, pues la encuentra fácilmente, porque está enseguida, en donde está entra todo el mundo a las citas o entran a atención al paciente, pues ahí está la capillita. Una cosa que nos pueden echar en cara es que, bueno, que la Iglesia es privilegiada en esto, porque es la única institución o la única religión, confesión religiosa que está dentro del hospital, ¿no? Pero esto no es un privilegio, sino que la Iglesia ha llegado a acuerdos, que pueden llegar otros también. En primer lugar, porque la Iglesia Católica lo solicitó y se le concedió. Otros confesiones sí que solicitan, porque, por ejemplo, cuando hay algún musulmán, me consta que ha ido un imán a acompañar a ese enfermo, o también de alguna religión ortodoxa, ¿no? También ha ido el Pope pues, a asistirle. Suelen avisarnos principalmente, ¿no? Y especialmente por medio del trabajador social, que es el que lleva siempre todas estas cosas, el que te avisa para buscar, ¿no?, el medio para que esa persona pueda también tener su acompañante religioso. Por lo tanto, no es un privilegio, sino un acuerdo que otras confesiones religiosas también podrían llegar a Eso ello. es, ¿no? Y además que entran, o sea, que me refiero que hay facilidad para que ellos entren, si lo solicitan. Una de las cosas también que podemos ver de la capilla, ¿no? Una capilla, los que estamos en parroquias sabemos lo que conlleva de gastos de cera líquida, formas, luz, bueno, la luz lo pagará, me imagino, el SESCAM, sí. pero eso, ¿no? Parte de lo que lleva, ¿no?, en la vida litúrgica de una capilla, que tiene 2 misas al día, ¿no? Una misa al día. Sí. Por lo tanto, tiene una vida ahí, ¿no? Ese gasto, ¿de dónde sale? Pues mira, principalmente es responsable el hospital de mantener también incluso el servicio religioso, pero se llegó hace ya unos años a un acuerdo interno en Talavera en el que, bueno, pues fuera de la limpieza, lógicamente, que es la empresa del hospital, el agua y la luz, ¿no?, los consumibles los pagamos con donativos, principalmente de la gente, ¿no? Allí, humildemente, pues un lampadario, que es donde lo que nos va haciendo sostener. También quizás alguna intención de misas, no hay muchas, pero de vez en cuando, ¿no? Gente que ofrece misas pues por los difuntos, por la salud de los enfermos o por alguna conversión también de alguno de los enfermos para que pida y reclame el servicio religioso. Eso es principalmente de lo que vive económicamente la capilla. ¿Qué es mejor para vosotros que acudan, ¿no?, a la centralita cuando alguien necesita de vuestra ayuda o a cualquier control de planta, ¿no? Hombre, es lo más fácil. También nos hacemos los encontradizos. Eso, entonces, al ir por los pasillos ya vamos viendo, porque uno propiamente no se puede meter de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no?, como solemos decir, de golpe en una habitación, si no hay previamente un aviso por parte de la familia o del control médico, ¿no? Como decía don Víctor, ¿no?, pues también antes explicaba que lo más fácil es acudir al control médico, es decir, que quiero el servicio religioso, que acuda un capellán. También incluso a veces de domicilios nos han llamado por la noche, porque saben que ahí hay un cura fijo en el hospital, entonces eso es un referente también, que saber que si quiere cualquier necesidad sacramental, pues también pueden acudir ahí. En cuanto al sacramento de la unción de enfermos, hay un tabú ahí tremendo que parece que la unción de enfermos es la puntilla que la guinda ya. Ya vamos a rematar al enfermo, ¿no? Y mucha gente de iglesia, ¿no?, que tiene una vida espiritual muy formada y muy activa, como que le da reparo recibir la unción de enfermos en el hospital. Es ¿Qué le diríamos a ellos? Pues mire, que no tengan miedo, porque es un sacramento de curación, no de asesinato ni nada por el estilo. Entonces, lo que aporta cuando ya la persona ni puede confesar ni puede comulgar es paz. Es recibir ese sacramento, porque la persona a lo mejor voluntariamente podía haberlo recibido en otra ocasión, cuando ya no puede, es el último sacramento, así que decimos extrema unción, ¿no?, podemos decir, porque es el último sacramento que va a recibir junto con la bendición. Pero luego también hay gente que pasa por el hospital y no se muere, vamos a ver que es un lugar también donde la gente se sana, entonces eso ayuda a confortar espiritualmente también a la persona. De hecho, el sacramento de la unción de enfermos sana el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma, claro, sí, es que eso es, sí, además hemos visto casos en que estaba parecía en las últimas y el Señor pues ahí ha intervenido también y ha durado luego años incluso. Incluso recibir al Señor, ¿no?, durante la estancia que estén allí es recomendable, ¿no?, una persona católica que reciba, ¿no?, al Señor durante... Ahí puede haber incluso dos ideas, ¿no? Puede decir que tampoco hace falta forzar quizás a la gente a tener más sacramentos que tiene habitualmente en su vida, pero también es verdad que es una situación extraordinaria. Ahí necesita más medicamento, ahí necesita más atención, ¿por qué no va a necesitar más atención espiritual en ese momento? Y además que es que eso restaura también la vida y el corazón, ¿no?, de esa persona.
Pues nos quedamos con esas dos ideas concretamente de cómo sostener a la Iglesia en su labor, en la pastoral del hospital, que es recemos primero por vosotros, pero también pues esos voluntarios, ¿no?, que podemos intentar sacar de la ciudad de Talavera o de alrededores, de la comarca, como le gusta decir allí en la ciudad de Talavera, ¿no? Y también pues intentemos también sacar pues esa parte económica, aunque sea simplemente por el sostenimiento de los consumibles, como decías, de la lamparita que no le falta al Santísimo, ¿no? Y está. Pues muchas gracias, don Eloy. Con mucho gusto. Y nosotros nos despedimos de ustedes para la semana que viene. Les recuerdo que bueno, este programa solo tiene esa sensibilidad, despertar esa sensibilidad. Les recuerdo que sostener a la Iglesia está dentro de los mandamientos de la Madre Iglesia, sostener a la Iglesia en sus necesidades. Y por eso es importante que recemos por ella y por todas sus labores. La vida espiritual no se puede cerrar o no se puede quedar o sostener si no rezamos por ello. Por lo tanto, recemos por toda la labor que está haciendo la Iglesia en todo el territorio de la archidiócesis. Segundo, estamos buscando voluntarios. También plantéate si tú tienes, qué habilidades tienes, qué dones te ha dado el Señor, qué talentos te ha dado el Señor. Y no los escondas, sino ponlos al servicio de la Iglesia. El Señor que tenemos no es un Señor que exige lo que no da y recoge lo que no siembra, sino que verdaderamente lo que quiere es que lo que te ha dado lo pongas al servicio de los demás y ya está. Y tercero, como estamos viendo, toda la Iglesia necesita también la ayuda económica. Por eso te recomendamos que marques la X de la Iglesia, que recordamos que no es una cosa que te vaya a quitar o vaya a aumentar en tus impuestos, sino que parte de tus impuestos tú decides dónde quieres que vaya. Y en este caso irían a la Iglesia Católica y a sus necesidades. Y segundo, escanea este código QR que aparece en tu pantalla y así podrás también ayudar a tu parroquia o a las instituciones como el seminario, donde puedes hacer donaciones puntuales, mensuales, trimestrales o anuales. Todas las donaciones que hagas a tu parroquia o a cualquier organización de nuestra diócesis tienen también posibilidad de grabarte en la declaración de la renta. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.